AMLO, López Obrador, el mayor pillo, o sea, el mayor ladrón de cuello blanco. No solo se trata del mayor mentiroso de la historia, sino del mayor defraudador electoral. No solo hablamos del mayor deudor del país, con casi 10 billones de pesos de deuda externa, sino del mayor sepulturero de la historia, con casi 200,000 vidas perdidas a causa de la violencia criminal. Y por si fuera poco, también se trata del mayor pillo, ratero de cuello blanco de la historia. Nos referimos, como seguramente todos saben, al peor presidente mexicano de la historia, de apellidos López Obrador. Si el cínico que la mañana del jueves 18 de julio del 2024 pretendió dar cátedra de honestidad e intentó mostrar una lista de presuntos defraudadores de cuello blanco, sin embargo, el pillo de apellido Obrador no le dora la píldora a los lectores del itinerario político. Y es que aquí se han documentado como en ningún otro medio todas las pillerías o rateadas de AMLO, de López Obrador. Y por eso reproducimos 50 casos concretos que confirman que López Obrador es el mayor pillo, ladrón o corrupto de cuello blanco que haya ocupado el poder presidencial. ¿Lo dudan? ¿Querían pruebas? Aquí el itinerario político del 16 de octubre de 2022, titulado La estafa maestra de AMLO, 50 pruebas. ¿Querían pruebas? Más allá del trabajo testimonial de El Rey del Cash, durante 20 años, aquí he documentado las raterías de López Obrador y su pandilla criminal. Y luego del cinismo de los fanáticos del ladrón de Palacio, que exigen pruebas, decidí revisar 15,000 de las casi 50,000 entregas del itinerario político que en más de 40 años he publicado en distintos medios. La revisión aún parcial arrojó 50 pruebas irrefutables de la estafa maestra de López en 20 años de su desempeño como líder social y político. ¿Querían pruebas? Aquí están, para regocijo de los cínicos y desvergonzados lacayos arrastrados del ladrón de Palacio. Número 1. El diario La Jornada del lunes 3 de junio de 1996 tituló así su nota principal: Conspiran contra Zedillo. López Obrador. Resulta que AMLO buscaba ser presidente del PRD y con la supuesta conspiración en realidad le propuso un pacto a Zedillo para legitimarlo en los hechos. Es decir, López pactó un amaciato con el presidente que en aquel tiempo era considerado por Cuauhtémoc Cárdenas como ilegítimo. Pero no fue un pacto gratuito. A cambio, Zedillo impuso en el área de comunicación social de Los Pinos a un personero del diario La Jornada, encargado de rescatar de la quiebra ese diario, además de canalizar dinero en efectivo para la campaña de AMLO a la dirigencia del PRD. 2. Años después, al inicio del gobierno de Peña Nieto, López Obrador volvió a pactar con el gobierno federal el rescate de La Jornada, a cuyas instalaciones llegaban de tanto en tanto camiones de valores cargados de efectivo, no solo para pagar la nómina del diario, sino para financiar el activismo político de sus directivos, hoy convertidos en asesores de Palacio. 3.
En 2004, los videoescándalos de René Bejarano sacudieron a la clase política y sin duda a López Obrador. El brazo derecho del jefe de gobierno recibía pacas de dinero del empresario Carlos Ahumada. El escándalo llevó preso en una cárcel de oro a Bejarano por pocos meses. 4. La historia de los videos escandalosos se repitió con Gustavo Ponce, amigo de López Obrador, quien apareció jugando en Las Vegas. El secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México viajaba cada fin de semana con montañas de efectivo. 5. Un tercer video mostró a Carlos Imaz, entonces pareja sentimental de Claudia Sheinbaum, cuando también recibía pacas de dinero de Carlos Ahumada en una bolsa del supermercado. 6. En los primeros meses de 2006, los abogados Jaime Cárdenas y su esposa María de la Luz Mijangos, quienes trabajaron cerca del gobierno de López en el Distrito Federal, convocaron en su casa a columnistas para entregarles un voluminoso expediente sobre el desvío de miles de millones de pesos a la campaña de AMLO, de López Obrador, por parte de Claudia Sheinbaum, dinero saqueado durante la construcción de los segundos pisos del periférico. 7. Entre los documentos revelados por los abogados aparecen la creación del fideicomiso para el mejoramiento de las vías de comunicación FIMEVIC, que en realidad utilizó Sheinbaum para desviar dinero de los segundos pisos a la campaña de AMLO de 2006. 8. En ese mismo 2006, aquí revelamos que el líder del SME, de electricistas, Martín Esparza, entregó más de 10 millones de pesos a la causa del plantón de López que López instaló del Zócalo a Reforma, luego de la elección de julio de ese año. 9. Un sexenio después se repitió la historia. En 2012, en declaración pública, el extesorero del SME, Alejandro Muñoz, confirmó la entrega de 100 millones de pesos a la campaña de Obrador en ese año. En el itinerario político del 17 de febrero de 2007, revelamos que, según militantes de Morena, Citlali Ibáñez, alias Joy Korpolensky, y Delfina Gómez, excandidata al gobierno mexiquense, fueron enlace de López Obrador para financiar la construcción de Morena en Guerrero. Las señoras habían pactado con Lázaro Mazón y José Luis Abarca la entrega de dinero para construir Morena, cambio de candidaturas, dinero del grupo criminal Guerreros Unidos, el mismo que mataron a los 43. 11. En el itinerario político del 4 de octubre de 2007, titulado Combate AMLO a los chuchos, documenté que en esa fecha se vivía una feroz pelea entre Obrador y los dirigentes del PRD, ya que el amado líder obligó a legisladores federales al moche del 20% de su dieta a la causa de Obrador. Meses después, en el itinerario político del 3 de junio de 2008, documenté que el diezmo exigido por López se extendió a todos los centros de poder del PRD, gobernadores, senadores, diputados federales y locales, alcaldes, todos obligados al moche en efectivo para la campaña de AMLO. 13. En el itinerario político del 29 de octubre de 2008, titulado «Y los 9,000 millones, Andrés», recordé que durante la comisión permanente del 11 de febrero de 2004, a pregunta del senador Rodríguez Prats, el diputado Manuel Camacho aceptó que en 1992
Obrador extorsionó a Carlos Salinas con 9,000 millones de pesos en efectivo para levantar un plantón del Zócalo. 14. Entre el 22 y el 23 de septiembre de 2010, el diputado Alejandro Encinas ocultó en su oficina de San Lázaro al narcotraficante Julio César Godoy Toscano. La idea era convertirlo en el primer narcodiputado formal. Godoy Toscano era medio hermano del perredista y luego gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, pero también era lugarteniente de la Tuta, el jefe de la banda criminal La Familia Michoacana. Con la narcodiputación a Godoy, López pagó a la familia michoacana el apoyo en efectivo a su campaña presidencial de 2012. 15. En el 2011, el mexicanólogo Jorge Grayson publicó el libro Mesías Mexicano, en donde Manuel Camacho confirma que todas las movilizaciones de AMLO eran una extorsión. 16. El 21 de marzo de 2017, en el itinerario político titulado Delfina robó en Texcoco igual que AMLO en el gobierno del DF, vivimos la primicia de que todos los gobiernos de Morena en el país se generalizó la ordeña de la nómina de empleados públicos. El caso más escandaloso era el de Texcoco con Delfina Gómez. 17. Y es que entre 2003 y 2015, la alcaldesa texcocana por el PRD robó de 10% a 20% del salario a los empleados municipales para enviar el dinero a la campaña de AMLO. Aún así, en 2017, Delfina fue designada candidata de Morena al gobierno mexiquense. Su jefe de campaña fue nada menos que José Ramón López Beltrán, primogénito de AMLO, quien canalizó más de 100 millones de pesos a dicha campaña a través de empresas fantasma. Los primeros meses de ese 2017, cerca de Texcoco, fueron detenidos por autoridades federales dos sujetos sospechosos de nombres Abelardo Alvarado y Rey Adolfo Terán, quienes viajaban en una maleta que contenía 11 millones de pesos, eran empleados de Delfina y confirmaron que el dinero había sido recaudado para la campaña presidencial de AMLO, de López Obrador. 20. El 28 de mayo de 2017, en el itinerario político titulado La gran estafa de AMLO, retomé el robo a trabajadores del gobierno del Distrito Federal con pruebas de la participación de recaudadoras de AMLO, como Eva Cadena y Rocío Nale. Aquella entrega concluyó así: En cinco años, AMLO robó a manos llenas en el DF y todos callaron. En 3 años, Delfina Gómez robó a manos llenas y todos callaron. ¿Qué falta para que la autoridad electoral entienda que Obrador y Delfina son depredadores del dinero público? 21. El escándalo de Delfina Gómez siguió hasta que en 2022 el INE y el Tribunal Electoral culparon a la entonces titular de la SEP del saqueo de 20 millones de pesos de la alcaldía de Texcoco para financiar a Morena. 22. En 2015, 3 colaboradoras de Ricardo Monreal fueron detenidas en el aeropuerto de Tapachula con más de 1 millón de pesos en efectivo, dinero que iba a la campaña de López Obrador. 23. Meses después apareció un audio en donde Monreal suplica al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, recuperar el dinero y liberar de todos los cargos a sus colaboradoras.
24. En el mismo 2015 aparecieron dos videos en los que Pío López, hermano de AMLO, recibe sobres amarillos con dinero en efectivo de manos de David León. 25. Casualmente hoy en 2022, Pío se amparó para no difundir el expediente de la investigación en su contra por lavado de dinero. ¿Qué oculta? 26. Conocidos los videos de Pío López recibiendo dinero, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró en conferencia de prensa que ella también aportó donativos a la causa de AMLO. Lo que no dijo es que desde el gobierno del Distrito Federal desvió miles de millones de pesos. 27. La tranza la confirmó una declaración pública del entonces diputado del PRD, Raúl Antonio Flores, el 14 de septiembre de 2017, quien calificó a Sheinbaum como recaudadora de autos vuelos. Así lo dijo: ella tiene años ocupándose de recaudar dinero para AMLO. Es pieza clave en el equipo de trabajo del líder nacional de Morena. Y explicó la metodología de la estafa. En reuniones de empresarios promete que no habrá consecuencias por contratos de obras públicas, por ejemplo, en los segundos pisos. Ella se encargó de la diplomacia económica para obtener recursos financieros para la campaña de AMLO. Fin de la cita. 28. En 2016, Pedro de Antuñano, director jurídico de la demarcación Cuauhtémoc, gobernada por Ricardo Monreal, fue detenido por llevar en su automóvil una caja con 600,000 pesos destinados a la campaña de AMLO. 29. Otro escándalo se produjo cuando aquí dimos la primicia de la alianza de Javier Duarte y López Obrador, pacto en donde el priista hizo todo para facilitar la victoria de Morena y la derrota del PRI en Veracruz. En el itinerario político del 2 de febrero de 2016, revelé los detalles del pacto. 30. Como parte de la alianza Duarte-AMLO, el gobierno de Veracruz nombró a Jessica Moreno, esposa de Arturo López Obrador, como oficial mayor de la SEP. La cuñada del hoy presidente desvió más de 80 millones de pesos a la campaña presidencial. La Contraloría local explicó que para el saqueo de dinero público se usaron 20 empresas fantasma. 31. Sobre el tema, en 2017 se hizo público un nuevo audio en donde Duarte revela que desde 2016 entregaba igualas mensuales de 2,5 millones de pesos a la campaña de López. El audio apareció luego de las escaramuzas entre el expriista y luego el panista Miguel Ángel Yunes y Obrador. 32. El 7 de mayo de 2017, el diario digital Letra Roja ofreció la primicia del testimonio de un trabajador del gobierno del Distrito Federal víctima de extorsiones de AMLO. Así lo explicó: desde que se anunció un gobierno de austeridad, sabíamos que algo estaba mal. Andrés se metió con el salario de los trabajadores. Le decían diezmo, pero no era opcional. Todos daban dependiendo de cuánto cobraban, el 10% al 30% del salario. 33. El mismo testimonio reveló las rifas obligadas, que no eran más que una extorsión. Así lo dijo: siempre hacían rifas y obligaban a todos a comprar boleto, y para todo era un precio diferente. Entre más ganaban, más costaba el boleto. Pero nunca rifaban nada. Todo el dinero en efectivo se lo llevaban al primo Nico, Rafael Marín Mollinedo, director de servicios. 34. El engaño de las cifras se repitió 20 años después, cuando López promovió la rifa del avión presidencial, que nunca fue rifado y cuyos premios nunca fueron entregados. Saqueos desde lo más alto del poder presidencial. 35. El 26 de octubre de 2017, previo a la contienda presidencial de julio de 2018, en el itinerario político titulado "No cuidan al fiscal,
pelean por 10,000 millones de pesos. Documenté la forma en que Ricardo Anaya y López Obrador peleaban un saqueo escandaloso a la Cámara de Diputados a través del Fondo de Fortalecimiento de la Estructura Municipal y Estatal, que entre 2016 y 2017 habían entregado 10,000 millones de pesos a líderes de partidos. 36. Luego del terremoto de septiembre de 2017, Obrador apareció en un video en el que hizo pública la creación de un fideicomiso para recaudar dinero para los damnificados. Meses después se probó que el fideicomiso solo fue un instrumento para lavar dinero del crimen organizado. 37. Y es que después aparecieron videos en los que colaboradores de López, por lo menos 30 personas, realizaban carruseles en bancos para vaciar las cuentas del fideicomiso, por lo menos 85 millones de pesos, dinero destinado a la campaña presidencial de Obrador. 38. Peor aún, años después, el INE multó al partido Morena con una sanción de 197 millones de pesos por el uso tramposo y electorero de casi 100 millones de pesos del fideicomiso para los damnificados del 19 de septiembre del 17. 39. En 2017 se publicó otro audio en donde Gabriel Ramos, titular de Trabajo y Previsión Social del gobierno de Javier Duarte, revela la entrega de 2.5 millones de pesos en efectivo para la campaña de López Obrador. También en 2017 la diputada Eva Cadena apareció en un video recibiendo más de 500,000 pesos en efectivo para la campaña de López. 41. De nuevo en 2017 apareció un audio telefónico entre la dirigente de Morena, Jacob Polensky, y el hijo mayor de AMLO, cuando pactan lavar millones de pesos a través de una empresa propiedad de Jacob. 42. En los primeros meses de 2019, el diario Universal, el Universal reveló que el rancho La Chingada de AMLO no era una herencia paterna, como mintió el hoy presidente, sino que lo compró a través de un prestanombres justo cuando era dirigente del PRI en Tabasco, décadas antes. 43. En noviembre de 2019, el diario Reforma entrevistó a Álvaro López Ríos, dirigente de la UNTA, quien confirmó que en 1993 fue testigo de que Manuel Camacho, avalado por Carlos Salinas, entregó a Obrador 150,000 millones de pesos a cambio de levantar otro plantón en el Zócalo. 44. El lunes 24 de agosto de 2020, en su entrega para el Financiero, el columnista Macario Schettino reveló haber atestiguado el desvío de dinero público a favor de la candidatura de Obrador, instrucción que en 1999 salió de la jefa de gobierno Rosario Robles, presa de manera ilegal por AMLO. 45. En 2020 se hizo pública la información de que la cuñada de AMLO, Concepción Falcón, esposa de Ramiro López Obrador, quien era síndico del municipio de Macuspana, fue acusada por el desvío de más de 200 millones de pesos en efectivo para la campaña de AMLO. 46. En julio del 2021 se difundió un nuevo video en el que aparece otro hermano de AMLO, Martín López Obrador, motejado como Martinazo, quien también recibe sobres llenos de dinero de parte de David León para la campaña de AMLO, de completo. 47. La extorsión siguió en 2022, ya que el INE sancionó a Mario Delgado, alfil de Marcelo Ebrard, por desviar miles de millones de pesos de los comités estatales del partido oficial a un fideicomiso inmobiliario. 48. Ya en Palacio, AMLO siguió metido en la extorsión a gran escala y siempre con dinero público. En la mañanera del 25 de febrero de 2022, López reconoció que días antes simuló la entrega de un cheque por 2,000 millones de pesos proveniente de la Fiscalía General de la República,
cuyo monto pagaría los premios de la rifa del avión presidencial. 49. El cheque lo había entregado Alejandro Gertz Manero al presidente en la mañanera del 10 de febrero del 2020, en donde se dijo que era un hecho histórico devolver al pueblo lo robado. Lo cierto es que se trató de un montaje, con un cheque falso y sin fondos. 50. El 14 de septiembre de 2022, en el itinerario político titulado Billetes de Lotería, la nueva estafa de AMLO, documenté la denuncia de trabajadores federales, a quienes se obligó a comprar de 1 a 5 billetes de lotería para el magno sorteo del 15 de septiembre del 2022. De ese dinero se les retuvo de su salario y nadie sabe a dónde fue a parar. ¿Aún quieren pruebas? Ha sido más clara la estafa maestra de López Obrador al tiempo. López Obrador es uno de los mayores ladrones de la historia al tiempo, más del mismo autor. Y hay más, hay más pruebas. Yo tengo otras pruebas, pero no las voy a decir, ni voy a... Este artículo lo hace Ricardo Alemán, al que López Obrador hizo que lo corrieran de su empresa periodística. Aquí hay 50 pruebas de ladrón, de ser López Obrador un ladrón, pero hay otras de corrupto, hay otras de dictador, hay otras de saqueador, hay otras de conflictivo, hay otras de embaucador, hay muchas de mentiroso, hay muchas de conflictivo. Bueno, hay muchas de asociación con las bandas del crimen organizado. Entre ellas, el Mayo Zambada declara que le daba dinero a Obrador para su campaña. Mayo Zambada es del cártel del crimen organizado. ¿Aún lo dudan? ¿Sigue pidiendo pruebas este loco? Pero ¿con qué cinismo? Se dice que no es corrupto. ¿Con qué cinismo se dice honesto? ¿Y con qué cinismo de loco pide pruebas? Bueno, algo peor que esta basura y porquería humana no hay, yo creo que en ninguna parte del mundo. Porque muchos dictadores son menos tramposos, son más netos, son más directos, manifiestan sus deseos claramente, sin tanta trampa, sin tanta estafa, sin tanta corrupción como este loco de López Obrador.